Dios les bendiga. ¿Cómo están mis hermanos? Bendecidos. A ver cuántos papás hay acá. Hay varios papás. ¿Cómo les fue el domingo? Muy bien. Pastor. Bueno, damos a Dios. Saludamos a los que nos están siguiendo en la internet. Quisiera aprovecharme de esa época, así como decía Fander ahorita, de lo que va a tener con los jóvenes, aprovechándose de esta época de tanto fútbol. Y quisiera extender un poco de lo que está hablando el pastor Diego el domingo sobre la paternidad. Y yo quiero que oremos en esta noche y usemos unos minutos y podamos reflexionar sobre la importancia, escúcheme por favor bien, la importancia de conocer a Dios como Padre. La importancia de conocer a Dios como ¿qué? Como Padre. Vamos a mirar un poco en esta noche sobre eso. Dios, esta noche te pido que nos dejes conocer un poco de tu paternidad. Necesitamos conocerte más y más. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento, Señor, y podamos conocer esta cara tuya, Señor, este aspecto, esta área de tu vida llamada la paternidad, que para muchos es desconocida. Quiero que en esta noche para nosotros sea revelada. Algunos no la conocen, pero quiero que tú te reveles como nuestro Padre Celestial. Gracias, Dios. Gracias. Amén. La importancia de conocer a Dios como nuestro Padre. Déjeme decirle un poco que en el Antiguo Testamento, usted y yo vamos a encontrar muchos aspectos de Dios que fueron revelados. Y muchos conocieron a Dios en el Antiguo Testamento, conocieron a Dios de diferentes maneras. Abraham, Sara, Agar, David, todos aquellos hombres y muchos hombres de la historia bíblica conocieron a Dios, pero conocieron un aspecto de Dios. Por ejemplo, conocieron a Dios como Elohim. Y usted encuentra la palabra Elohim, que es Dios, en el libro de Génesis. Y Elohim tiene que ver Dios como creador. Entonces, en la Biblia muchos hombres conocieron a Dios como el creador. Y sí, Dios es creador. Pero Dios quería seguir revelando más de Él. Porque ¿cuántos saben que Dios no es solamente creador? Dios no es solo creador. Y antes de seguir, recuerde que el Antiguo Testamento fue escrito de una manera progresiva. El Antiguo Testamento no es la revelación plena de Dios, porque es una revelación progresiva. Cuando usted se acerca al Antiguo Testamento, cada vez que avanza el tiempo, usted va viendo una revelación que va en progreso y se culmina con la venida de nuestro Señor Jesucristo y ya lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, los hombres en la Biblia empezaron a conocer a Dios y lo empezaron a conocer como el Dios que crea. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la gente empezó a ver a Dios como Dios creador. Y Dios es creador. Pero no solamente lo vieron como un Dios creador. Hubieron otras personas que lo vieron como Adonai. Lo han escuchado usted. Que significa Señor. Y algunos se conocieron entonces a Dios como creador. Porque empezaron a mirar cómo Dios creó todo lo que existía.
Pero luego empezaron a conocer a Dios como el Señor. Él es Señor. Pero ahí no se quedaron, empezaron a conocer a Dios como el Shaddai, que significa el Todopoderoso. No solamente como Creador, no solamente como el Señor, sino que Él es también todopoderoso, todo lo puede hacer. Los otros dioses eran limitados, los dioses de los egipcios, los dioses de otras culturas eran dioses limitados, por eso tenían que tener tantos dioses, porque un solo Dios no podía hacer todo. Entonces tenían muchos dioses, el dios de la guerra, el dios de la salud. Tenían muchos dioses, pero eran culturas politeístas. Tenían varios dioses porque no creían que un Dios podía hacer todo. Y la gente empezó a conocer a Dios como un Dios que es todopoderoso. Y así podíamos quedarnos mostrando a través de los nombres de Dios aspectos del carácter o de lo que Dios hace. Déjeme decirle otro, el Olán, el Eterno. Y la gente empezó a conocer a Dios como el Eterno, el que no tiene principio, no tiene fin, el que ha estado por la eternidad. Pero había un nombre poco conocido en la Biblia, un nombre que poco se conocía en el Antiguo Testamento. Y yo quiero que me acompañe, por favor, a Isaías, capítulo 63. Isaías, capítulo 63. Y había un nombre que, aunque se nombraba en la cultura judía, en el pueblo de Dios, no era un nombre que había sido revelado en su plenitud. Y posiblemente los otros nombres la gente no logró conocer a plenitud las otras o los otros aspectos de Dios. Quiero colocar dos ejemplos mucho más prácticos. El uno es de Agar. ¿Recuerdan la sierva egipcia Agar? La sierva de Sara. ¿Cómo conoció Agar a Dios? ¿Qué aspecto de Dios conoció Agar? Agar estaba en un desierto. Estaba sola en ese lugar. Y ellos tenían un conocimiento de Dios, que los dioses eran lejanos, que los dioses a veces ni interactuaban con ellos. Y Agar conoció a un Dios, el Dios que me ve. Así lo llamó ella. Dios se le apareció en el desierto y eso la impresionó a ella. Este Dios hebreo, este Dios de los judíos, este Dios que dice Abraham, este Dios es un Dios que me ve. ¿Cómo me encontró aquí en el desierto? Y esa mujer estaba impresionada. Pero Abraham, que fue el padre de la fe, cuando fue a sacrificar a su hijo Isaac a la montaña, conoció a un Dios que provee. Él estando allí en la montaña, iba a sacrificar a su hijo. Y cuando lo iba a sacrificar, Dios le dijo, detén tu mano y no le hagas daño al muchacho. Y empezó a mirar para todos los lados cuando vio un corderito. Y él quedó impresionado. Este Dios es un Dios que provee. Y tal vez usted está en esta noche, en este lugar, y ha conocido a un Dios que crea cosas. Has conocido a un Dios que te provee. Has conocido a un Dios que ve todo lo que tú haces. Pero hay un aspecto de Dios que yo quiero hablar en esta noche, que Dios permita que se nos revele más y más. Isaías capítulo 63, versículo 16, dice, pero tú eres nuestro Padre. Escúcheme por favor, sígame con el libro de Isaías. Dice, porque tú eres nuestro Padre. Aunque Abraham no nos conoce, ni nos reconoce Israel, tú, oh Señor, eres nuestro Padre desde la antigüedad.
tu nombre es nuestro Redentor. Isaías 63:16. Ahí nombra a Dios como Padre. Pero déjeme decirle que el nombrar no es conocer. Usted puede nombrar a alguien y no conocerlo. Y ellos, uno de los nombres que a veces nombraban en el Antiguo Testamento era la palabra Padre. Pero no había sido revelado a plenitud lo que significaba ser Padre. Pocas veces en el Antiguo Testamento se nombra la palabra Padre. En el capítulo 64 también habla de la palabra Padre. En el libro de Malaquías y en otras partes habla de Dios como Padre. Pero una cosa es usted escuchar, otra cosa es usted pronunciar y otras cosas es usted conocer a Dios como Padre. Conocer la paternidad de Dios. Ahora, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, voy a ilustrarlo de esta manera, voy a ilustrarlo de esta manera más bien, dejémoslo ahí. Una de las cosas que Jesús posiblemente notó es que la gente, a pesar de que había conocido a Dios como el Creador, como el Todopoderoso, como el que provee, como el que ve y muchas otras cosas, Jesús empezó a notar que faltaba algo, que conocieran a Dios como Padre. Y él se tomó la tarea de mostrar a Dios como Padre, la paternidad de Dios. Y yo quiero que me acompañe a Juan capítulo 14. Evangelio de Juan capítulo 14. Entre los tantos propósitos que tuvo Jesús con su venida, una era mostrar esto, mostrar esta cara de Dios. La gente conocía al Dios que hacía justicia, el Dios soberano, el Dios rey. Y muchas cosas más conocían de Dios. Pero esta cara de Dios no había sido revelada a profundidad. Y Dios quería mostrar esta cara de Él, su paternidad. Y vamos a mirar en esta noche la importancia, por favor, yo espero que usted me siga, la importancia que usted conozca a Dios como Padre. No estoy hablando de nombrarlo, los judíos lo nombraban, ahí lo leímos en Isaías 63 y 64 y en Malaquías. Los judíos lo nombraban, pero no lo conocían como Padre. Juan capítulo 14, versículo 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre. Mire cómo él empieza a introducir este concepto de Padre. Y nadie va al Padre sino por mí. Versículo 7. Si me conocieses también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos a quién. Escuche esa palabra, muéstranos a quién. Pero piense por favor un momento en eso. Muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre. ¿Y qué? Y nos basta. Porque, preste la atención a eso. Como que era suficiente conocer a Dios como Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Claro, ellos durante años habían conocido el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, a Dios de otra manera, como el Rey, como el soberano, como el que provee, como el que ve. Pero la paternidad de Dios no la habían conocido y es importante. La nombraban, sí. Tal vez la hablaban, pero no la conocían. Y Jesús se propuso entonces mostrar al Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y mire lo que dijo Jesús. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre.
¿cómo dices tú, muéstrame al Padre? Versículo siguiente. ¿No crees que yo soy en el Padre y que el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas que, creerme por las mismas obras. Enseguida trabajamos un poco sobre eso. Jesús dice entonces, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Una de las cosas que Jesús se propuso entonces era revelar a su Padre. Y yo quiero que me acompañe, por favor, en otro pasaje, Mateo capítulo 11, versículo 27. Mateo 11, 27. Yo creo que la mayor parte de los que estamos aquí, algunos son casados, algunos ya tuvieron tal vez algún novio, aunque sea en la vida, una novia, bueno, no sé. Y uno se sentaba y uno empezaba a preguntar cosas y a querer conocer cómo te llamas, de dónde vienes, dónde estudias, cómo se llaman tus padres. Y a medida que uno va creciendo en la relación, empieza con preguntas mucho más profundas y a conocer aspectos de la otra persona. Para eso son las relaciones, para irse uno conociendo. Y vuelvo y le digo, el pueblo de Israel había conocido aspectos de Dios, pero no habían conocido muchas otras cosas de Dios. Y Jesús cuando vino a la tierra, uno de los propósitos, porque había muchos más, era mostrar a su Padre. Por eso él dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y miren lo que dice en Mateo capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas ¿por quién? Por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Una de las cosas que quiere el Hijo es revelar la paternidad de Dios, mostrar este aspecto tan poco conocido en tantos años en el Antiguo Testamento, tantos años de historia. Y la gente no había conocido ese aspecto de Dios, a pesar de que se hablaban de que ellos eran hijos de Dios. El pueblo de Israel se llamaba hijos, ellos se veían como hijos. Le decían a él de vez en cuando padre, pero era muy poco, era muy corto esa parte en ellos. Y Jesús, no sé si usted nota en las conversaciones, Jesús, mi Padre, todas las cosas me la ha entregado, mi Padre, por toda parte es mi Padre. Él hablaba de Dios como su Padre. Pocas veces lo llamaba de otra manera. Lo llamaba, no lo llamó como el rey, no lo llamó como el soberano. A veces lo llamó como Dios. Pero él dice que él vino a revelar a su Padre. Por eso el versículo termina diciendo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Ok. Yo quiero que leamos y miremos cómo habían unas lagunas y unos vacíos en cuanto al conocimiento de Dios. Y déjeme, por favor, ir a Éxodo capítulo 20, libro de Éxodo capítulo 20, versículo 19. Éxodo capítulo 20, versículo 19. Éxodo capítulo 20, versículo 19. El pueblo de Israel era un pueblo que realmente no conocía a Dios en profundidad. Y lo podemos ver en muchos momentos de la vida. Yo no sé si usted recuerda cuando Israel le dijo, cuando Moisés subió a la montaña y luego se demoró mucho tiempo en regresar. ¿Y qué le dijo el pueblo a Aarón? ¿Alguien recuerda qué le dijo? ¿Cómo pasó? Ese Moisés ha muerto. ¿Y qué más le dijo? Haznos dioses
que vayan delante de nosotros, porque no sabemos qué pasó con Moisés. Háganos dioses. Dioses, plural, ¿no? Dioses. ¿Y qué hizo Aarón? Bueno, Aarón era un experto en hacer dioses. Estoy diciendo jocosamente. Y digo, vamos, listo, vamos a hacer a Dios. Y haciendo a Dios, ¿qué salió? Un becerro. Por favor, era el líder de Israel. Juntamente con su hermano Moisés, eran los líderes. Y Aarón en algún momento pensó que Dios era como un becerro. No sé si usted nota mucho conocimiento o desconocimiento ahí. ¿Usted se puede imaginar a Dios como un becerro? Uno diría, ¿qué le pasó a Aarón? Si Aarón viene de unas escenas poderosas. Eso fue cuando salieron de Egipto. A Aarón le tocó entrar con Moisés delante de Faraón, ver que las serpientes se convertían, se podían coger con las manos, ver cómo el agua se convirtió en sangre, ver cada plaga. Eso le tocó a Aarón. Y luego dice que Dios es como un becerro. Y le dice a Israel, esos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Un gran desconocimiento. Miremos este pasaje, por favor. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero mire qué palabras tan tristes. ¿No le parece muy triste eso? Pero no hable Dios. ¿Cuántos quisieran hablar con Dios cara a cara y personalmente? ¿Cuántos quisieran? Este pueblo no quería. Mire lo que dice ahí. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. No hable Dios con nosotros. No sé si usted nota que ellos no querían cercanía, no querían intimidad. Había un miedo en ellos. Ahora, yo quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 25. Esas personas creían en Dios, pero no querían hablar con Dios. No querían estar cerca de Dios. Moisés, vaya y usted hable con Dios y cualquier cosa nos la comunica. Hermana, vaya usted a la iglesia, escuche la predicación y me trae los apuntes. Hermano, vaya, hable con Dios y me resume en pocas palabras qué le dice. Mientras yo trabajo, porque no tengo tiempo. Y mire lo que pasa allí en Mateo capítulo 25, versículo 24. Mateo 25, 24. ¿Qué dice? Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. Te conocía que eres hombre duro. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Pero mire lo que dice, te conocía que eres hombre duro. ¿De dónde sacó él eso? ¿De dónde saca tanta gente tantas cosas sobre Dios? Por lo cual tuve miedo. Lo mismo que sucedió allí en el monte de la transfiguración. Y me escondí. O fui y escondí tu talento. No sé si ustedes notan que en esta relación que tenía Israel con su Dios, era una relación de miedo, una relación a la distancia, era una relación sin comunión. No sé si lo logra notar. Están allí y le dicen, Moisés, yo no quiero hablar con Dios, vaya, hable usted, yo tengo miedo. Y aquí este pasaje dice que el hombre que le habían entregado unos talentos dice, Señor, yo te conocía que eres hombre duro, por ahí me han comentado que usted es una persona muy dura y que y yo me llené de miedo y escondí tu talento. ¿Y qué le dice el Señor? Sí, tienes toda la razón. Lo que te dijeron fue correcto.
¿Qué le dijo el Señor? Siervo malo y negligente. No me conoce realmente. ¿Por qué les digo eso? Porque no sé si notan que, que había un desconocimiento profundo de Dios. Había una relación con Dios extraña, una relación basada en temores, en miedos. Tuve miedo. Moisés salió y se escondió, nosotros tenemos miedo. Y se estableció el pueblo de Israel, estableció una relación con Dios basada en el temor, en el miedo, en el pánico. Y muchas cosas de las que hacían eran por miedo. Y hay mucha gente que al día de hoy camina ¿por qué caminamos con Dios? Por miedo. Nos da miedo condenarnos, nos da miedo ir al infierno. Alguien decía que donde se descubriera que no existiera el infierno, tal vez mucha gente no volvería a la iglesia. No, no existe infierno, no hay infierno. Ay, no, gloria a Dios. Ahora sí, hagámosle. Pues no hay infierno, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Eso está muy bueno así. ¿Cuánta gente se iría de la iglesia tal vez? Porque aprendimos, y bueno, eso es parte de la herencia que tenemos, ¿no? Religiosa, que nos enseñaron a caminar por miedo, en el hogar a obedecer por miedo, a seguir al Señor por miedo. Y creo que eso no es lo que Dios quería. Ahora, vayamos a Juan capítulo 5, por favor. Juan capítulo 5, el versículo 17 y 18. Juan capítulo 5. Todos esos pasajes son pasajes simplemente que reflejan cuánto desconocimiento había en Israel de Dios. Y yo no sé cuánto usted en esta noche conozca o desconozca de Dios, pero donde hay lagunas de Dios, donde hay desconocimiento de Dios, usted vive mal a Dios, usted vive mal la vida de Dios. Juan capítulo 5, versículo 17, y Jesús le respondió. Lo estaban acusando a Jesús porque en un día sábado hizo un milagro. Mire pues, el día sábado Jesús hizo un milagro cargado de misericordia, un milagro cargado de amor. Y esa gente se molesta con Jesús. Y Jesús le dice, esa gente le dice, ¿usted por qué hace milagros el día sábado? No es correcto hacer milagros el día sábado. Dios no hace milagros el día sábado. Para eso está domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes para hacer milagros. Jesús le dice, mi Padre hasta ahora trabaja y está trabajando y yo también trabajo. Si mi Padre trabaja el día sábado, ¿qué hago yo? Trabajo el día sábado. Hay muchos grupos al día de hoy, adventistas, judíos, que no hacen nada el día sábado. ¿Y Jesús el día sábado qué hacía? ¿Qué hacía de Jesús el día sábado? Trabajaba. ¿En qué trabajaba? Ayudándole a la gente, sanando, liberando, etcétera. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Versículo siguiente. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también que decía que Dios era ¿quién? ¿Qué decía Jesús? ¿Por qué querían matar a Jesús? Porque decía que Dios era su propio Padre. ¡Oh, qué blasfemia! ¿Qué palabras? ¿Cómo se atreve usted, don Jesús, a decir que Dios es su Padre? No solamente usted quebranta el día sábado, sino que usted se atreve a decir que Dios es su Padre haciéndose igual a Él. Bueno, quiero que vayamos a un pasaje más en Efesios capítulo 3. Ahora sí vamos a empezar la enseñanza.
Efesios capítulo 3. No, quiero usar unos pasajes más. Efesios capítulo 3. ¿Por qué les hice esa introducción que fue un poco extensa? De que el pueblo de Israel conoció a Dios o diferentes aspectos de Dios, pero no conocía mucho ese aspecto de Dios como Padre. No lo conocía mucho. Y la palabra que más usó Jesús para llamar a Dios fue ¿cuál? Esta. Esta. Lo podía haber llamado de otra manera y esta fue la que más usó. Padre. Es tanto que en el Padre nuestro dejó la misma. Cuando ustedes oren, digan Rey de Reyes, soberano Dios. ¿Qué dice? Padre nuestro. Oh, Padre. Padre. Jesús vino a revelar esto, esa parte de nuestro Dios. Y mire lo que dice Efesios capítulo 3. Por esta causa, yo Pablo, por esta causa, Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escúcheme y vamos a enseguida a leer el versículo que dice. Miren lo que dice Pablo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escúcheme lo que sigue, porque ahí quiero unirme a lo que quería compartir. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. De quien toma, escuche, no se le olvide esa palabra, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. La palabra padre, bueno, está aquí. La palabra padre creo que está acá, ¿cierto? Esa es la palabra aramea, Abba. La palabra hebrea es Ab. Y la palabra que Jesús usó aquí, de quien toma nombre, perdón, el versículo 14 dice, por esa causa doblo mis rodillas ante el Padre. La palabra que ustedes han escuchado, la palabra pater. ¿Han escuchado esa palabra pater? Es la palabra griega para padre. Pater, padre, pater. ¿De dónde viene esa, o qué significa más bien esa palabra pater? Pablo está diciendo entonces que él dobla sus rodillas ante el pater, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice que toda familia, escúcheme por favor, toda familia en los cielos y en la tierra toma nombre de este Padre, del Padre. Ahora, ¿por qué es tan importante usted conocer un poco sobre la paternidad? ¿Qué significa la palabra pater? ¿Por qué es importante eso para nosotros? Acompáñeme por favor al libro de Juan capítulo 8. Padre es pater en griego. Y saben que la palabra, no sé si usted ha escuchado la palabra patrón. La palabra patrón, escúcheme, la palabra patrón se deriva de la palabra pater. Patrón. Se deriva de la palabra pater. Y mire, vamos a leer un pasaje allí en Juan capítulo 8. Y todos los que estamos acá, hermanos, tenemos patrones de vida. Usted está aquí, tiene patrones en la manera en que usted hace su negocio. Usted tiene patrones para hacer sus negocios. Usted tiene unos patrones de conducta para disciplinar a sus hijos. Usted tiene patrones de vida, comportamientos. Usted los tiene. Pero esos patrones, escúcheme, salen de su pater. Porque de pater viene patrón. O sea que mis patrones, por eso dice ahí, quien toma nombre, toda familia. Toda persona, sus patrones son de un padre. Los patrones que usted tiene son de un padre, biológico o espiritual. Mire lo que dice Juan capítulo 8.
versículo 44. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Miren los patrones que tiene este padre. Este padre, Pater, nuestro Padre Dios, tiene unos patrones. Hay una cultura en el cielo. Hay unos patrones que emanan de Dios como Padre. Y por eso Pablo decía que de Él toma nombre toda familia, en los cielos y en la tierra. En el cielo los patrones que hay son del Pater, porque dice que toma nombre toda familia que está en los cielos. Todos los patrones de conducta que hay en el cielo surgen del Pater, del Padre. Pero dice que en la tierra también. Pero en la Biblia aquí nombra a otro padre. ¿Cómo se llama? El diablo. El diablo es otro padre. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y él tiene unos patrones. Ahí hay uno. ¿Cuál es el uno que está ahí? Homicida. Él es homicida. ¿Dónde está ese patrón en la Biblia? Él ha sido homicida desde el principio. ¿A quién estará más o menos haciendo referencia? A Caín, cuando mató a Abel. ¿De dónde salió ese patrón? ¿Quién le enseñó a Caín? Su padre. Por eso en Juan está también. ¿Y por qué causa mató Caín a Abel? Porque era del maligno. De la palabra pater viene patrón. Los patrones. Ahora, luego hay otro, dice, él ha sido homicida. Luego también dice que cuando alguno habla una mentira, de lo suyo habla. El patrón de mentir, que eso es un patrón, un hábito, una costumbre, son patrones que se van estableciendo, pero tiene que ver con la filiación que tienen uno con el Padre. Ahora, yo quiero que me acompañe, por favor, ahí mismo en Juan capítulo 8, versículo 34. No puedes no tener padre. Todos los que están aquí tienen un padre biológico, todos. Y también tienen un padre espiritual, todos. No puedes no tener papá. Y no puedes no tener un padre espiritual. Eso es un asunto. Por eso Pablo decía, yo doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Pero Jesús sabía que había otro Padre. Y mire lo que pasa acá. ¿Cómo usted detecta, en cierta manera, a quién está conectado a una persona? ¿A qué Padre? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. De cierto os digo que todo aquel que hace, en una Biblia, hay unas versiones, la Biblia latín, no dice la palabra hace, sino todo aquel que es adictus. Habla de adictos. Yo no sé si ustedes, yo creo que hemos escuchado la palabra adicto. La palabra adicto no es lo que significa hoy. Nosotros hablamos de que es una persona muy adicta al alcohol, que es adicta al sexo, que es adicta a las drogas, y así empezamos a hablar de esa clase de adicción. Pero en la antigua Roma, adictus significaba, era una persona, escúcheme, mire dónde surge la palabra adictus o adicción. Era una persona, en la antigua Roma, era una persona que, como no tenía cómo pagar sus deudas, mire de dónde surge la palabra adictus. Al no poder pagar sus deudas, era entregado por sentencia judicial como un esclavo a su acreedor.
Por lo tanto, etimológicamente un adicto es alguien que ha sido sometido o entregado a alguien hasta perder su libertad. O sea, él era entregado a su acreedor. Lo entregaban para pagar su deuda. A eso se le decía adictos, de donde viene la palabra adictos, porque él se entregaba. Mire pues esa palabra, él se entregaba a su acreedor para poder pagar su deuda. ¿Hasta cuándo? Hasta que su deuda era cancelada. Ahora, sucedía algo, que si él apreciaba a su amo, se la llevaba bien con su amo, establecía una buena relación con su amo, después de que él quedaba libre, él le decía: amo, yo no quisiera irme de este lugar. Yo te amo, yo te aprecio, yo quiero ser parte de tu familia. Y entonces, si el amo lo consideraba de esa manera, él decía: ok, ya no te vas a quedar como esclavo, sino como un hijo. Entonces, se leía que él era un adictus o un hijo de Julano de tal. Y empezaba a cobrar nombre y empezaba a vivir bajo los patrones de esa familia. Ese adictus o ese esclavo o ese que ya era hijo empezaba a regirse por los patrones que tenía esa familia. Por eso vuelvo al pasaje. Pablo decía: yo doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. De pater, hermanos, se derriban los patrones. Y yo quiero que, para ir terminando, usted piense, por favor, ¿cuáles son los patrones que emanan en su vida? En la manera en que usted se comporta día a día tras día, ¿de dónde emana? Porque tienen que surgir de alguno de los dos padres. O de nuestro Padre Dios, o del Padre el diablo. Jesús dijo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque yo veo que ustedes tienen unos patrones de vida, ustedes mienten, ustedes son homicidas, ustedes son eso, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, ustedes no son hijos ni de Abraham ni de Dios. Si de pater viene patrón, piense por favor un momento en esto, la importancia de tener una conexión profunda con nuestro Padre Dios. Termino diciendo sobre la palabra Abba o Pater o Padre. Era una palabra, o en especial la palabra Abba. Era una palabra que se usaba, se ha hablado mucho sobre esa palabra y no estoy diciendo que voy a llenar plenamente todo. Pero lo único que puedo decir es que la palabra Abba, que se usa en la Biblia, que es la palabra aramea, Abba, y Jesús, y quedó en la Biblia registrada de esa manera: Abba Padre, está en el libro de Gálatas, Romanos, creo, y en los evangelios en algunas partes. Era una palabra que involucraba algo muy especial. Padre lo veían los judíos como un procreador o como un dador de vida, alguien que daba vida. Pero no solamente como la causa de la vida. Los judíos veían a Dios como la causa de la vida. Por eso lo llamaban Padre, en el aspecto de que Él daba vida. Pero también lo llamaban Padre en el asunto de que Él sostenía la vida. Bueno, no solamente me da la vida, sino que me sostiene la vida. Ejemplo de un padre terrenal: da a luz o permite que un hijo llegue acá colocando su esperma, y entonces Él da la vida, por decirlo, pero no solamente Él da la vida, Él empieza a sostener la vida de ese hijo. Y empieza a sostenerlo, provee lo que necesita, provee. Pero ¿cuántos sabemos que hay muchos padres que, a pesar de que son progenitores y sostienen la vida, hablando en términos de proveer, no tienen una relación con ese hijo? Entonces Israel veía a Dios Padre. Por eso lo llamaba Padre, porque dice: bueno, Padre es el que provee la vida.
Padre es el que sustenta la vida. Y Jesús dice, ok, si Dios da la vida, en ese sentido Él es Padre. Él sustenta la vida, en eso es verdad. Pero aquí falta algo. ¿Qué falta aquí, hermanos? ¿Qué falta? Falta relación. Porque un padre puede dar vida, ser progenitor. Un padre puede dar mercado, ropa, pero no tener una relación con el hijo. Y eso es lo que Jesús vino a mostrar. Y eso es lo que fastidiaba a los judíos. Que Jesús fuera tan íntimo con su Padre. Cuidado, porque hay personas que dicen que escúcheme, intimidad no es falta de respeto, ¿no? Porque podemos tener las dos cosas, intimidad, cercanía y tener respeto al mismo tiempo por nuestro Padre Dios. Porque era una palabra de intimidad, pero era una palabra de respeto. Entonces Jesús empezó a llamar por toda parte, llamaba a Dios, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, si es posible de mí, pasa esta copa. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esto no era común en los oídos de la gente de aquel entonces, porque no eran tan familiar, no eran tan cercanos. Recuerde que la relación de ellos se empezó a construir en una relación de temor, una relación distante. El Dios era un Dios rey, un Dios soberano, pero no un Dios tan íntimo. Y Jesús vino a mostrar esa cara. Abba, un Dios íntimo, mi Padre. Pero usted cómo se atreve a nombrar, a decir que Dios es su Padre. Sí, Él es mi Padre. La paternidad tiene que ver con eso, con una relación íntima, con una relación cercana, una relación de respeto, una relación de amor, que eso es lo que no tenía el pueblo de Israel. Por eso Jesús terminó con estas cosas. Por eso Jesús dijo, este pueblo de labios, pero su corazón está lejos de mí. Yo no sé cuántos en esa, por eso mi tema era eso, el propósito o la importancia de la paternidad. Cuando hablo de paternidad, hablo de intimidad, hablo de cercanía. Hablo de eso, hermanos. A eso vino Jesús a revelar que con Dios se puede ser uno íntimo. ¿Cuánta intimidad tienes con Él? ¿Cuánta cercanía tienes con tu Padre Dios? ¿O estás como el pueblo de Israel que, pastor, hable usted con Dios y me comunica las cosas? A mí como que me da miedo. No, Dios no quiere que usted tenga una relación de miedo, una relación de temores con Él. Dios quiere que tengas una relación de confianza, una relación de intimidad. Y escúcheme, y esa relación de intimidad con el Pater va a cambiar tus patrones. Los patrones de Jesús venían de la relación paterna que tenía con su Padre. Por eso Él decía, yo hago lo que veo hacer a mi Pater. Ustedes hacen lo de su Pater. Su Pater es el diablo. Y los deseos de Él, ustedes hacen. Porque, vuelvo y le digo, sus patrones vienen de Pater. Sus conductas surgen de una familia. Usted aprendió lo que aprendió porque nació en una familia. Usted lo que hace, como trata. Termino diciendo sus palabras. Mi padre, recuerdo a mi padre. Mi padre nunca me sentó y me dio una lección de cómo tratar a una mujer. Nunca. Y una vez mi papá, bueno, una vez no, muchas veces yo veía que mi padre le decía a mi mamá, le decía, mi negra linda, así siempre le decía, mi negra linda, mi negra, mi negra, mi negra, mi negra linda. Y mi papá siempre así, mi negra linda. Y mi papá siempre lo que hizo fue atesorar a mi madre, la atesoraba. Mi papá veía por los ojos de mi madre. Y yo veía esa escena en mi familia, de mi pater. Y le digo algo, si algo me agrada hacer con mi esposa es eso.
que a veces no lo he logrado, es verdad, pero si algo me fluye, me gusta, lo disfruto, es atesorar a mi esposa. Por mi maldad, por mis necesidades, a veces lo estropeo, pero cuando estoy en sintonía, eso fluye de mí, porque un pater terrenal me lo dejó ver. Ahora, cuando tú te empiezas a relacionar con tu pater, con tu padre espiritual, patrones de comportamiento de tu vida empiezan a ser modificados en medio de una relación. Todo en medio de una relación cercana e íntima. Yo quiero invitarlo a que se coloque en pie en esta noche. Póngase en pie sobre un momento y cierre sus ojos. Y en este mes que estamos celebrando el Día del Padre, yo no quiero que pienses en tu padre físico, o si quieres pensar en él, si de pronto tu padre biológico o tu padre físico te dejó unos patrones incorrectos. Qué bueno que tú puedas hoy determinar romper con ciertos patrones en tu vida que te dejó tu padre terrenal. Pero te quiero llamar la atención en esta noche sobre la relación más importante que son tu Padre Dios. Y yo te quiero invitar en esta noche a que tú evalúes cómo está esa relación con tu Padre Dios. Evalúa por unos momentos cómo está tu relación, cómo está la cercanía con tu Padre. Yo no te estoy hablando de mirar a Dios como un soberano, como un rey, como el eterno, como el que provee. No, no. Los leprosos recibieron un beneficio. Pudieron conocer que Dios es un Dios que sana, un Dios que provee sanidad, pero no establecieron una relación con Jesús. ¿Cómo está tu relación con Dios? Hablar de Padre en los tiempos de Jesús o para Jesús era hablar de intimidad, de cercanía, de una relación profunda, de una relación muy cercana. Una relación cercana, una relación íntima, no quita el respeto, no quita la reverencia. Y Dios quiere tener una relación contigo, es una relación cercana. Y déjeme decirle que cuando usted empieza a establecer esa relación con tu pater, esa relación paternal con Dios, tus patrones que venían de otro padre espiritual, tus patrones que venían de un padre biológico, van a empezar a desaparecer. Porque el Pater, el Padre Dios, empieza a modificar patrones en tu vida. Empieza a modificar la manera en que hablas. Por eso Jesús decía: yo hablo lo que veo hablar a mi Padre. Yo hago lo que veo hacer a mi Padre. La relación que él tenía con su Padre era de donde emanaban sus patrones, sus comportamientos. Esta noche, dile a Dios que te ayude profunda y realmente a tener una relación estrecha con Él. La vida cristiana es una vida de relación. Es una relación profunda. La paternidad habla de una relación cercana. ¿Quién te puede ayudar en eso? Jesús. Él vino a revelar al Padre. Él te puede ayudar en cómo tener una relación con tu Padre. Cuando tú tienes una relación profunda, íntima con el Señor, con tu Padre, hermanos, tu vida es diferente. Tu vida cobra unos matices diferentes. Jesús decía: el Padre y yo uno somos.
Jesús mandó a orar en el nombre del Padre. Jesús tenía una relación tan profunda con su Padre que pudo esa relación modificar todo su vivir, toda su vida. Su vida va a ser modificada, mi hermano y hermana. Tu vida va a ser transformada a medida que profundizan en esa relación con tu Padre. Él no se llama Padre simplemente para que lo sepamos nombrar. Él se llama Padre para que nos sepamos relacionar con Él. Padre habla de una relación estrecha. Padre habla de una relación íntima. Padre habla de una relación profunda. Padre habla de una relación íntima. Y solo esa relación íntima y profunda con Dios Padre va a poder modificar tu vida. Lo demás, hermanos, es algo superficial. Todo cambio que no sale de una relación con Dios, todo cambio que no nace de esa paternidad. Por eso Pablo decía: yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien toma nombre toda familia en los cielos y aquí en la tierra. ¿Cómo conoció Jesús que los israelitas y muchos de su época no eran hijos de su Padre Dios, sino de padres el diablo? Dice: el que practica el pecado es del diablo. El que era esclavo de algunos pecados, de algunos patrones, dice: esos patrones me revelan quién es tu Padre. Los patrones revelan, los patrones de conducta, de comportamiento, revelan quién es nuestro Padre. Pídele a Dios en esta mañana, esta noche, que te ayude, que se te revele tu Padre, que nuestro Padre Celestial se revele a nuestro corazón. Jesús vino a revelar, dice, y a quien el Hijo lo quiera revelar. El Hijo quiere revelarte al Padre. Felipe dijo: muéstrame al Padre y nos basta. Ay, hermanos, qué lindo es poder tener una relación con nuestro Padre. Qué lindo poder hablar con Él con confianza. Qué lindo poder recostarnos a su pecho. Israel conocía a Dios como Padre, como el dador de la vida, como el que sustentaba la vida, pero no con el que me podía relacionar íntimamente. Y Jesús le dijo: venga, yo les muestro cómo se relacionan con su Padre de una manera tan íntima. Oh Dios, esta noche por favor ayúdanos a relacionarnos más íntimamente contigo, Señor, a ser profundos en nuestra relación contigo, a ser íntimos. No queremos ser personas superficiales en nuestra relación contigo. Queremos intimar, Señor. Queremos entrar en unos niveles de intimidad, de cercanía, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos estado distantes. Yo sé que muchos de los que están acá, seguramente a veces me ha sucedido a mí, me he relacionado con Dios a la distancia. Me he relacionado con Dios a la distancia, a la lejanía. Dios no quiere ese tipo de cristianismo. Dios no quiere ese tipo de vida. Él quiere que tú seas un ser cercano. Él quiere estar. Él ha luchado y Él se ha esforzado para ser uno contigo, para estar cerca de ti. Ha hecho tanto esfuerzo desde la creación del hombre. Habitó en tabernáculos para estar con nosotros. Habitó en templos para estar con nosotros. Y luego dijo: yo voy a habitar en ustedes. Ustedes van a ser templos del Espíritu Santo. Oh, mi buen Dios y Padre, somos morada tuya. Somos morada tuya, Señor, para tener una íntima relación.
Que Dios pueda decir un día de ti: te conozco, yo sé quién eres, porque hemos comido en la misma mesa. Yo no sé hace cuánto tú no comes con Jesús en la misma mesa, aunque hablas de Jesús, pero no has comido con Jesús, no te has sentado a la mesa a comer con Él. Eso es intimidad. Oh Señor, haz de esta iglesia, Señor, una iglesia íntima, una iglesia cercana a ti, Señor. Levanta hombres y mujeres, Señor, que podamos consolidar una relación tan profunda con el Pater hasta que los patrones de nuestra vida cambien. ¿Cómo saber que vas bien? ¿Cómo sabes que vas por buen camino en tu relación con Dios? Dime cuánto de tus patrones han sido cambiados. Dime cuánto de tu conducta ha sido modificada, porque el Pater empieza en medio de esa relación, cercana e íntima, empieza a modificar, empieza a hacer ajustes. Satanás, cuando alguien empieza a relacionarse con el padre, el diablo, sus patrones de conducta cambian. Caín empezó a relacionarse con su padre, el diablo, y por eso llegó a matar a Abel. Judas, por eso luego vendió a Jesús y se suicidó. ¿Por qué esos patrones salen de su padre? Salen de su padre. ¿Por qué los fariseos tenían esos patrones que tenían? Jesús dijo: porque ustedes son de vuestro padre, el diablo. ¿Cómo saber si la relación que tienes con tu padre es una relación seria, es una relación profunda, íntima? Muéstrame tus patrones y yo te diré qué clase de relación tienes con tu Padre. Gracias, Padre bueno. Yo te pido que nos ayudes en esta relación contigo a poder modificar nuestros patrones de vida, y se cumpla así entonces que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Padre. Como dijo Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Que podamos decir un día también, como dijo Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo: por las obras, créanme por las obras, créame por las obras que yo hago. Si no me creen por lo que le digo, créanme por las obras. ¿Cómo sé entonces? ¿Cómo sabes tú de mí? ¿Cómo sé yo de ti? Que tienes al Padre reinando en tu corazón. Es por tus patrones. Jesús dijo: créanme. Si no me creen por lo que les acabo de decir, créanme por las obras que hago, porque las obras dan testimonio. Gracias, amado Padre. Yo bendigo a cada persona que está desconectado en su casa y cada persona que está aquí, Señor. Les bendigo, Señor, y que a partir de hoy tengan una relación con el Pater para que puedan cambiar sus patrones en sus vidas. Amén y amén.